Hola, ¿qué tal? Muy buenas con todos. El día de hoy vamos a realizar la práctica número 2 correspondiente al tema líquidos y sólidos. Vamos a revisar asimismo, como en videos anteriores, primero la parte teórica, luego vamos a realizar el experimento de la medición de la tensión superficial y finalmente vamos a realizar el experimento de cristalización. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces esta parte teórica o esta parte de introducción teórica. Como primer concepto necesitamos conocer las fuerzas de cohesión. ¿Qué son las fuerzas de cohesión? Bueno, básicamente las fuerzas de cohesión son las fuerzas que se dan entre cada una de las moléculas, ¿sí? Otro concepto que tenemos que conocer o recordar es las fuerzas de adhesión. Las fuerzas de adhesión son las fuerzas que se dan entre moléculas que están en un líquido, pues no, hacia una superficie. ¿De acuerdo? ¿Cómo se están adheriendo? O fuerzas de adhesión, como la palabra lo indica. Pues no. El siguiente concepto es el concepto de tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Bueno, se la define como la cantidad de energía necesaria para romper la tensión en una superficie de un líquido. Ahora, se preguntarán cómo se da esto. Pues no, básicamente se supone que, suponiendo pues no, que tenemos un cuerpo de agua, ¿ok? Las moléculas que se encuentran en la parte interna de ese cuerpo de agua se encuentran con fuerzas, ¿cierto? Que la están atrayendo a esas moléculas en la parte interna, alrededor, pues no, de manera uniforme. Pero estas fuerzas de cohesión no existen en la parte superficial del cuerpo de agua o del líquido, pues no. Entonces, ¿qué sucede en la parte superficial? Como no tiene esa distribución de fuerzas uniformes, todas las fuerzas que se dan en la parte de la superficie jalan hacia adentro o van hacia adentro, creando obviamente esta tensión denominada en este caso tensión superficial. ¿Ok? El siguiente concepto es el concepto de capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Bueno, la capilaridad básicamente consiste en el ascenso o descenso, bueno, dependiendo el tipo de líquido con el cual estemos trabajando, de un fluido o de un líquido a través de un tubo capilar, o sea, un tubo súper fino. ¿Ok? Y por último, los dos conceptos es las fuerzas intramoleculares y las fuerzas intermoleculares. ¿Qué son las fuerzas intramoleculares? Las fuerzas intramoleculares son las que se dan a través de los átomos, ¿ok? Dentro de una misma molécula. Y las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que se dan a través de varias moléculas, ¿ok? Y bueno, con estos conceptos claros ya podemos comenzar con nuestra parte experimental. Bueno, vamos a comenzar con la parte experimental del día de hoy o de la práctica del día de hoy, que justamente consiste en determinar la tensión superficial de los líquidos. Bueno, ¿qué necesitamos? Para esta práctica o para esta primera parte de la práctica necesitamos simplemente un vaso de precipitación, una regla, ¿cierto? Y agua destilada, y también vamos a hacer el procedimiento con etanol o alcohol etílico al 70%. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Vamos a tomar una cantidad arbitraria de agua, la vamos a colocar en el vaso, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a tomar nuestra primera medida, que en este caso, vamos a ver acá, como pueden observar, la medida aquí es de 1.1 centímetros, ¿ok? 1.1 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer luego? Una vez que tenemos este 1.1 centímetros, vamos a tomar los capilares, ¿sí? ¿Y qué pasa con estos capilares? Bueno, necesitamos aquí la medida de su diámetro interno, bueno, en este caso del radio, vamos a ver más adelante con la ecuación, pero aquí en este caso nos brinda la información de 1.1 a 1.2 milímetros. Podemos tomar su promedio de 1.15 milímetros, pues no, de diámetro. ¿Ok? Tomamos nuestro capilar. Como podemos observar, este capilar tiene una apertura en ambos lados, ¿sí? ¿Y cuál sería el procedimiento? Introducimos nuestro capilar hasta el fondo del vaso, ¿ok? Tapamos, ¿de acuerdo? Alzamos y tomamos la medida de cuánto ha elevado o cuánto se ha elevado, pues no. Se supone que cuando yo ingreso el capilar, ¿sí? El líquido sube, ¿cierto? Sube cierta altura, que es la que tenemos que determinar ahora en este momento. Tapamos para que no se vaya el agua, subimos y procedemos a medir esa altura, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer eso de ahí. Ponemos nuestro capilar, como se pueden dar cuenta, sube, ¿cierto? Tapamos, vamos a proceder acá con nuestra regla
medimos aquí nuestro volumen y nos da, en este caso, como pueden observar, de 3.7 centímetros. ¿Sí? Entonces, con esos dos datos, procedemos a utilizar procedemos a calcular la tensión superficial. Se supone que la tensión superficial es igual a la densidad multiplicado por un delta H. ¿Cuál es ese delta H? La altura del capilar menos la altura inicial de agua que habíamos medido, pues no. Todo eso multiplicado por la gravedad y por el radio del capilar. En este caso nosotros teníamos una medida de 0.15 milímetros, pues no, pero de diámetro. Entonces tenemos que dividirlo para 2 para obtener nuestro radio, ¿sí? Y todo eso dividido para 2. Entonces, de nuevo, pues no sería la tensión superficial es igual a densidad delta H, las dos alturas, por la gravedad, por el radio del capilar dividido para 2. Y bueno, en realidad nosotros, la fórmula completa, se podría decirlo, es dividido para 2 y dividido para el coseno del ángulo. Pero vamos a asumir que el agua o el ángulo que está formando el capilar con el agua es de 0. Entonces coseno de 0 se hace 1, por lo tanto no lo tomamos en cuenta para esta fórmula, pues no. Entonces con ello y aplicando las debidas unidades, pues no, dejando todo en sistema internacional, nosotros podemos calcular la tensión superficial para el agua, pues no. Ahora, nosotros tenemos que repetir el mismo procedimiento, pero para el alcohol etílico, ¿ok? Vamos a comenzar con ese proceso. Bueno, para la siguiente parte vamos a hacer lo mismo, pero ahora con alcohol etílico o etanol al 70%. Hemos colocado aquí etanol y de igual manera, pues no, vamos a poner una cantidad arbitraria de alcohol etílico, ¿ok? Tomamos asimismo nuestro capilar con nuestro mismo diámetro, bueno, en este caso nuestro mismo radio que tenemos que llevarlo nuestro mismo diámetro que tenemos que llevarlo a radio para utilizarlo en la ecuación. Aplicamos el mismo procedimiento. Bueno, primero medimos cuánto es la altura inicial, ¿sí? ¿Cuánto es la altura inicial? En este caso tenemos 1.4 centímetros, ¿ya? Con este 1.4 centímetros, de igual manera, procedemos a colocar el capilar, vemos que hay un ascenso, tapamos y vamos a medir acá nuestra altura. Como se pueden dar cuenta, tenemos en este caso 2.4 centímetros, ¿sí? 2.4 centímetros. ¿De acuerdo? Y al igual que en la ecuación anterior, nosotros tenemos de igual manera, pues no, que la tensión superficial es igual a la densidad por el delta H, pero ahora para el alcohol, pues no, por la gravedad y por el radio del capilar, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que la densidad es la densidad del alcohol, pues no es la misma densidad del agua que en el anterior fue de 1000, pues no. Y dividido todo para 2 y para el coseno del ángulo, de nuevo asumimos que el ángulo es 0, nos eliminamos ese término y nos queda simplemente dividido para 2. Entonces con todo esto ya podemos realizar nuestros cálculos y verificar nuestro error experimental, ¿sí? Bueno, para esta segunda parte de la práctica, ¿sí? Vamos a hacer ahora cristalización. Pero bueno, antes de comenzar con la parte experimental, definamos la parte teórica o recordamos la parte teórica. ¿Qué es la cristalización? Bueno, como la palabra lo indica, es básicamente la transformación o el paso de líquido a sólido, pero formando cristales, ¿sí? Y dependiendo de la naturaleza del compuesto, va a formar diferentes tipos de cristales, ¿de acuerdo? Las que se ven en la parte teórica en química general son las celdas cúbicas simples, las celdas cúbicas centradas en las caras y las celdas cúbicas centradas en el cuerpo, pues no. Esas de ahí justamente se hacen los cálculos de los diámetros y cuántos átomos tiene la celda y bueno, todo eso se lo recuerda, se lo ve en la parte teórica, pues no, de química general. Pero hay muchas otras celdas que no se las ven. ¿Cuáles son esos otros tipos de celdas? Bueno, son las tetragonales, las ortorrómbicas, las hexagonales, las trigonales, las monoclínicas y las triclínicas, ¿ok? Que de hecho el compuesto con el cual vamos a trabajar el día de hoy es el sulfato de cobre y la celda que forma el sulfato de cobre es una celda triclínica, ¿ok?
¿Cuáles son este tipo de celdas o qué se diferencian en este tipo de celdas? Bueno, básicamente lo que se diferencia es el ángulo que forman las aristas y la longitud que forma, o la longitud o las diferentes medidas que tienen las aristas. Pues no, en la cúbica simple, que es la que se ve en la parte teórica, es simplemente un cubo. Pues no, lados iguales, longitudes iguales. En las otras la única es la variación del ángulo, ¿ok? La variación del ángulo y la variación de sus longitudes. Pues no son equivalentes. Básicamente eso, ¿ok? Ahora sí. Una vez que ya conocemos el procedimiento, ya conocemos los conceptos, vamos a comenzar con la parte experimental, pues no. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos en este caso nuestra probeta, ¿cierto? De nuevo aquí tenemos agua destilada, un agitador, una espátula, nuestra sal, en este caso el sulfato de cobre, y también tenemos acá ya pesada una cápsula de porcelana. En este caso pesa 61 gramos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se supone que vamos a hacer? Vamos a medir en este caso 25 mililitros de agua, ¿sí? Vamos a medir rápidamente 25 mililitros de agua. ¿Ok? Como pueden observar ahí, 25 mililitros de agua destilada. Y esos 25 mililitros de agua destilada los vamos a colocar acá en este vaso de precipitación, ¿sí? Vamos a calentar esto en nuestra plancha, que también ya la he prendido para que caliente más rápido. ¿Y qué vamos a hacer ahora? En nuestra cápsula de porcelana vamos a pesar 5 gramos de sulfato de cobre. Entonces del 1 al 5, bueno, se llegaría hasta acá, hasta el 6. Y vamos a pesar en este momento esos 5 gramos, pues no, de sulfato de cobre. Ahí ya me estoy pasando. Y listo. Ahí tenemos pesado, ya está equilibrado, balanceado, nuestros 5 gramos de sulfato de cobre. Entonces, ¿qué sucede? ¿O qué vamos a hacer? Vamos nosotros a colocar nuestro sulfato de cobre en nuestra solución. ¿Ok? Vamos a agitarla. Y bueno, ¿por qué estamos nosotros en este caso calentando? Estamos calentando para sobresaturar la muestra. Entonces aquí la idea o el objetivo de este calentamiento es que se evapore al menos las 2/3 partes de todo el líquido que se encuentra acá. ¿Sí? ¿Ok? Una vez que esto se ha enfriado, una vez que esto se ha calentado, nosotros debemos colocar esto en un baño de hielo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la idea? Una vez que esto ya está caliente, o mejor dicho, una vez que esto ya se ha evaporado las 2/3 partes de líquido, vamos a coger el vaso y lo vamos a introducir acá en nuestro baño de hielo. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que justamente se formen los cristales, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, la verdad es que esta parte, ¿cierto? Demora un poco hasta que obviamente se caliente, hasta que obviamente se evapore. Y una vez que ya se evapore y suceda todo esto, esperamos aproximadamente unos 20-30 minutos para que suceda esto. Y ahí colocamos nosotros en nuestro baño de hielo, ¿sí? Para que exista el choque térmico. Inmediatamente que ya observen que ya están las 2/3 partes consumidas, colocamos directamente en nuestro baño de hielo. ¿Ok? Vamos a esperar a ver qué resulta. Bueno, aproximadamente han pasado más de 40 minutos y ya hemos hecho el procedimiento en el cual pasamos de la parte de calentamiento, ¿sí?, hacia nuestro baño de hielo. ¿Ok? Y aquí, como podemos observar, ¿sí?, ya tenemos formados nuestros cristales. ¿De acuerdo? Y nada, prácticamente esta parte de la práctica no requiere de cálculos, sino que requiere simplemente de observación y de los cristales que se están formando y verificar, bueno, ver cómo se están formando durante su proceso de evaporación, ¿sí? Y bueno,
Con esto prácticamente hemos terminado la práctica del día de hoy. Espero haberlos ayudado y nos vemos en una siguiente entrega. Gracias.